Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y muy contenta, al igual que nosotras, por haber podido transitar a través de esta serie del estudio de la vida de muchas mujeres que encontramos en la Escritura. Y el día de hoy, pues concluimos con la vida de Esther. Y estoy convencida que nos va a dejar con muy buen sabor de boca, puesto que de la vida de Esther tenemos mucho que aprender. Y esta historia la encontramos precisamente en el libro que lleva su nombre. Así que oramos y comenzamos nuestro estudio. Señor, como siempre, te damos infinitamente gracias porque siempre el exponernos a tu palabra es un deleite, Señor. Ver tu mano de principio a fin a través de toda la historia, Señor, porque realmente es tu historia. Gracias por cada mujer, por cada enseñanza, y que pudimos verte a ti detrás de cada una de ellas, Señor. Y el día de hoy no es la excepción. Así que te pedimos que abras nuestros oídos y que verdaderamente lo aprendido lo podamos poner por obra para llevar una vida agradable delante de ti. Tú nos has dado todo, Señor. Nos has dado tu Espíritu Santo que mora en nosotros para poder realmente llevar esa vida, Señor, que te honre y que te glorifique. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Hace 2 semanas estuvimos considerando la vida de Betsabé, quien fue una de las esposas del rey David y también fue la madre de Salomón, quien tomó el trono después de su padre, el rey David. Recordemos que hasta ese entonces era un solo reino, pero después de Salomón el reino fue dividido en dos, en el reino de Israel y el reino de Judá. En los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, tú puedes encontrar la historia de todos y cada uno de los reyes de Israel y de Judá. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jezabel, quien fue la esposa de Acab, uno de los reyes de Israel, del reino del norte. Y en algún punto de la historia aparecen los asirios y conquistan el reino del norte y son llevados al exilio. Años más tarde, de igual manera, los babilonios conquistan el reino del sur, el reino de Judá, y también son llevados al exilio. Pero, años más tarde, el imperio persa toma el control y conquistan a los babilonios. Y en el libro de Esdras podemos encontrar el relato de cómo Dios, utilizando al rey Ciro de Persia, permite que esas personas que estaban fuera de Jerusalén, que estaban en el exilio, pudieran regresar a sus tierras, pudieran regresar a Jerusalén. Pero muchas de esas personas decidieron no regresar y quedarse en Persia. Y ahí precisamente es donde se desarrolla la historia del día de hoy, en ese tiempo. Así que si me acompañas, vamos ahí a Esther en el capítulo 1, versos del 1 al 4. Y dice: estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. En el 3er año de su reinado, hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Dice que el rey Jerjes reinó sobre 127 provincias. Realmente era un imperio bastante grande y que el festejo duró 180 días. Esto no quiere decir que fue un día tras otro, sino que este fue el tiempo que al rey le tomó exponer sus riquezas y la gloria de su reinado. Y dice que después de esos festejos, él decide hacer otro banquete que iba a durar 7 días, donde únicamente iban a ir
las personas que vivían dentro de la fortaleza de Susa. Y dice que al 7º día, ya estando alegre a causa del vino, el rey manda llamar a la reina Vasti, porque quería exponer la belleza de la reina. Y Vasti se niega a acudir al llamado y a presentarse delante del rey, por lo cual el rey lógicamente se molesta y entonces pide consejo a las personas que estaban cerca de él, a sus consejeros, y ellos le dicen pues que realmente que tiene que hacer algo, que emita un decreto sellado con el anillo real. Y cuando se hacía de esta manera, pues el decreto no podía ser revocado. Entonces le dicen que emita ese decreto sellado con el anillo, donde la reina Vasti sería excluida, argumentando que si no lo hacía de esa manera, pues que todas las mujeres del imperio iban a tomar el ejemplo de Vasti y que iban a despreciar a sus maridos. Lo cual al rey le parece bien y entonces emite este decreto y pues lo sella con el anillo real. Y ahí en el capítulo 2, verso 1, dice: una vez que se le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho, y también en el decreto que él había firmado. Y entonces sus asistentes se dieron a la tarea de buscar en todas las provincias a jóvenes hermosas para ser llevadas al palacio y después de someterlas a muchos procesos y tratamientos de belleza, presentarlas delante del rey para que el rey pudiera escoger una nueva reina en lugar de Vasti. Y ahí mismo en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice: por esos días, en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simeí. Su familia había estado entre los que junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Dice que a causa del decreto que el rey había emitido, Esther junto con otras jóvenes fue llevada al palacio para ser sometidas a 1 año de tratamientos de belleza y entonces después ser presentadas al rey. Pero dice que para este entonces Esther no había revelado su nacionalidad por orden de Mardoqueo, quien le había indicado que lo mantuviera en secreto. Y entonces, bueno, después de ser sometidas a este año de tratamientos de bellezas y ser llevadas a la cama del rey, después eran llevadas a otro harem y de ahí ellas no podían, ni ellas ni nadie, presentarse delante del rey si no eran llamadas por el mismo rey. Y si seguimos leyendo ahí en la segunda parte del versículo 15, dice que cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió y todos los que la veían la admiraban. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Para este entonces, Esther todavía mantenía en secreto su trasfondo familiar, o sea, su nacionalidad. Ella no decía que era judía, pues todavía seguía los consejos de Mardoqueo al respecto. Dice que cierto día, estando Mardoqueo de guardia en las puertas del palacio, dice que había 2 eunucos que se habían enojado con el rey y que estaban
confabulándose para asesinarlo. Mardoqueo se entera de esto y le hace saber a Esther, la cual por supuesto también le hace saber al rey. Estos hechos se investigan y se llega a la conclusión que es verdad, y estos dos hombres son asesinados de parte del rey. Y dice que todo esto quedó escrito en el libro de la historia del rey. Y entonces en el capítulo 3 leemos que tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata, el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Amán se da cuenta de esta situación, de que Mardoqueo no quiere inclinarse delante de él, se entera de que es judío, y entonces él no solamente no se conforma con querer acabar con Mardoqueo, sino que empieza a hacer todo un plan para acabar con todos los judíos que estaban dispersos por la provincia de Persia. Entonces dice que Amán echó suertes para ver cuándo entraba en vigor este plan, a lo cual se le llamaba Purim. Y dice que ellos estaban en abril y que esto entraría en vigor el día 7 de marzo del año siguiente, o sea, casi un año después. Amán se presenta delante del rey y le dice que hay cierta raza dispersa por todo el imperio, que tenían costumbres diferentes, y le empieza a meter una serie de cosas en la cabeza y le dice que es necesario acabar con ellos. El rey pues le da toda la autoridad para que pueda hacer lo que él decidiera. Incluso le da el anillo real para que pueda emitir un decreto y lo selle con él. Y el decreto decía de la siguiente manera. Ahí en el capítulo 3, verso 13 dice: se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto se llevó a cada provincia, a cada pueblo de Persia, y cuando Mardoqueo se enteró de esto, pues lógicamente cayó en desesperación. Dice que rasgó sus vestiduras, que se llenó de ceniza y que iba por las calles clamando y gritando su angustia. Y entonces cuando Esther se entera de la condición de Mardoqueo, pues manda a un eunuco a preguntarle a Mardoqueo qué es lo que estaba pasando. Y entonces Mardoqueo le hace saber a Esther lo que estaba sucediendo, le manda un mensaje acerca de lo que Amán había hecho, del decreto que se había emitido. Y entonces Mardoqueo le dice al eunuco que por favor exhorte a Esther para presentarse delante del rey e interceder por su pueblo. Cuando Esther se entera, pues le manda decir de regreso y le dice que, pues, entre comillas, que está casi atada de manos, porque dice que nadie podía presentarse delante del rey si no era llamada o llamado por el mismo rey. Que si alguien se presentaba delante del rey podía exponerse a que el rey ordenara que lo mataran, a menos que el rey extendiera su cetro
y le permitiera a esa persona estar ahí. Y entonces Esther le dice, y el rey no me ha llamado en los últimos 30 días. A lo cual Mardoqueo le vuelve a responder y le manda otro mensaje y le dice así, ahí en el capítulo 4, verso 13 al verso 17, dice: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo tal como Esther le había ordenado. Dice que al tercer día de ayuno, Esther se pone sus ropas reales y va y se presenta delante del rey. Y dice que Esther halló gracia delante del rey, puesto que el rey extiende su cetro de oro y le permite pasar. Y le dice: ¿qué es lo que deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aún si fuera la mitad del reino, eso te concederé. Entonces Esther le dice que si ha hallado gracia delante de él, que quiere que él junto con Amán la acompañen a un banquete que preparará especialmente para ellos, y que ahí le iba a decir cuál era su petición. A lo cual el rey accede y entonces manda llamar a Amán, y van y se presentan a ese banquete. Amán, por supuesto, se siente honrado y se siente feliz, y ahí el rey le vuelve a preguntar a Esther y le hace la misma pregunta: ¿cuál es tu petición, Esther? ¿Qué es lo que deseas? Y le vuelve a decir: aún si fuera la mitad del reino, eso te concederé. Y le dice Esther que nuevamente, que si es agradable a sus ojos, que si ha hallado gracia delante de él, que le pide que por favor el día de mañana se vuelvan a presentar a otro banquete que preparará para ellos dos, y que ahí le dirá de qué se trata todo este asunto. Cuando salen de ahí, dice que Amán se topa con Mardoqueo y entonces como que se vuelve a enojar, se vuelve a llenar de frustración, y cuando llega a su casa le platica a su esposa y a sus amigos, y ellos le dan la idea de que hiciera un poste afilado ahí en medio del palacio para matar ahí a Mardoqueo, al judío Mardoqueo. A lo cual Amán dice que está muy bien, que eso es lo que iba a hacer. Pero esa noche el rey no puede dormir, está inquieto y no puede dormir, y entonces manda a sus asistentes que vayan y le traigan el libro donde queda registrado toda la historia de los reyes. Y entonces el rey empieza a leer esta parte donde quedó escrito y registrado que Mardoqueo había evidenciado a estos dos hombres, y él pregunta: bueno, pero ¿qué hicimos para honrar a Mardoqueo en aquel entonces? Y sus asistentes le dijeron que pues que no se había hecho nada. Y entonces el rey percibe que Amán o que alguien está afuera, y pregunta que quién está ahí afuera. Ellos le dicen que es Amán, entonces le dice que lo hagan pasar, y cuando Amán se presenta ahí con el rey le consulta y le dice: ¿qué harías tú para honrar a un hombre que quieres realmente exaltar? Y entonces pues Amán pensó que el rey dice: pues ¿a quién más querría el rey honrar que no fuera a mí? Pero entonces él empieza a dar unas ideas de lo que podría ser. Le dice que le pusiera un manto real, que lo subiera a un caballo que fuera del rey y que lo paseara por toda la fortaleza, diciendo que esto es lo que hace el rey con alguien a quien él quiere honrar.
Y entonces el rey a lo cual responde y dijo, está perfecto lo que acabas de sugerir, y le dice que vaya y haga eso con Mardoqueo. Entonces Amán realmente fue humillado de esta manera, y entonces llega a su casa muy enojado y les platica otra vez lo que sucedió, y ellos le dicen, no, pues realmente creo que va a estar muy complicado ya esta situación con Mardoqueo. Pero en ese entonces llegan los asistentes del rey y le dicen a Amán que tienen que volver a ir al banquete que la reina Esther los había invitado. Entonces, cuando el rey y Amán se vuelven a presentar, el rey le vuelve a preguntar a Esther y le dice, bueno, Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Y le vuelve a insistir, aun si fuera la mitad del reino, eso te concederé. Y entonces Esther ahí le hace evidente que Amán estaba haciendo todo un plan para acabar con ellos. Y entonces, mira, si seguimos leyendo, ahí en el capítulo 7, verso 3 en adelante. La reina Esther contestó, si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean librados de la muerte, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó, este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey enfurecido se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther, justo cuando el rey volvía del jardín del palacio. El rey exclamó, ¿hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos? Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Luego, Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en este poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo y la furia del rey se calmó. Después de todo lo que acabamos de leer, dice que Jerjes, el rey, entregó todas las propiedades a Esther y Esther puso a cargo a Mardoqueo. Pero Esther vuelve a caer rendida a los pies del rey y le pide que la ayude, que realmente ella y su pueblo pues están en peligro, que este decreto entraría en vigor en la fecha señalada. Y el rey pues prácticamente le dice que él no puede revocar un decreto que ha sido sellado de esta manera, pero les dice que ellos pueden emitir un nuevo decreto, incluso él les da el anillo real que había recuperado de manos de Amán para que pensaran y lo hicieran de esa manera. Entonces, bueno, ellos lo hacen así y emiten un nuevo decreto donde se les da permiso a los judíos no solamente de defenderse de sus enemigos, sino también de atacar ellos. Y llegando la fecha señalada, vemos que definitivamente los judíos pues fueron prácticamente los que tomaron ventaja y salieron muy bien librados de toda esta situación. Y de ahí es donde es establecido el Festival de Purim, este festival que se festeja cada año por los judíos para celebrar que el pueblo judío fue una vez más librado de estas situaciones tan complicadas en las cuales se ha encontrado a través de la historia.
El propósito del libro de Esther es mostrarnos la providencia de Dios para su pueblo. La providencia de Dios es la capacidad que Él tiene para hacer que las cosas sucedan para el bien de los suyos, pero conforme a su voluntad, su propósito y sobre todo para su gloria. Es evidente la mano de Dios a través de todo el libro de Esther, aunque su nombre no es mencionado, pero es evidente la mano de Dios en lo que parecería una situación desesperada, pero que sin embargo estaba bajo el completo control de Dios. Desde la destitución de Vasti hasta que Esther llegara al palacio, que el rey la amara más que a ninguna, que Mardoqueo se enterara de lo que le iba a suceder al rey, que quedara escrito en el libro, que el rey no pudiera dormir en esa noche, y todos y cada uno de los detalles de este libro estaban sobre el completo control de Dios. Entonces, por un lado, vemos que este libro nos muestra la soberanía de Dios, la providencia de Dios, pero por el otro lado también nos muestra la participación activa del ser humano, en este caso de Esther. ¿Y cómo es posible que estas dos cosas sean verdaderas simultáneamente? Es complicado de entender, pero así es. Dios en su soberanía decide actuar por medio de personas que están dispuestas a entrar en acción por Él. Por eso nosotros tenemos la elección y podemos decidir si ver la mano de Dios en cada circunstancia de nuestra vida o pensar que las cosas son mera coincidencia. Y hablando un poquito acerca de Esther, vemos que ella demostró ser una oponente más inteligente y más digna, pero también a la vez ella demostró ser una persona humilde y respetuosa con la posición de su esposo el rey. Y por otro lado, Esther también probó tener un espíritu enseñable y bondadoso, que a la misma vez también demostró tener mucha fortaleza y valentía y una obediencia voluntaria. Creo que de Esther podríamos aprender que mantenernos humildes y bondadosos no solamente en situaciones difíciles, sino humanamente imposibles, nos hace, por lo general, ser esos vasos receptores de la bendición, de las grandes bendiciones de Dios para nosotros y para las personas que están cerca de nosotros. Y definitivamente creo que haríamos bien en tener esa actitud de humildad y de bondad que tuvo Esther, no solamente para todas las áreas de nuestra vida, sino específicamente y especialmente en los tiempos de prueba, porque en Esther no vemos ninguna mala actitud y tampoco ninguna queja en ningún momento, sino por el contrario, se dice a través de todo el libro que ella ganó el favor de las personas que la rodeaban, y en última instancia eso fue lo que la salvó a ella y a su pueblo. Así que creo que de Esther tenemos mucho que aprender en cuanto a tener siempre una actitud positiva, siempre de la mano con una actitud también humilde, pero también y muy importante, con una dependencia total y absoluta de Dios. Así que pues concluimos nuestro estudio de la vida de Esther. Espero de verdad que podamos aprender mucho de esta grande y bella historia que Dios nos dejó aquí. Y no quiero perder la oportunidad para hacerte ver que Amán, el enemigo de los judíos,
fue vencido en ese poste que él mismo levantó para matar a Mardoqueo. Y de igual manera, el enemigo de nuestras almas, nuestro adversario, el diablo, fue vencido en esa cruz en la cual él pensó que vencería a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y dice ahí en Colosenses, y quiero que me acompañes, vamos a leer. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Él, o sea Dios, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. En esa misma cruz en la que el enemigo pensó que vencería a Jesucristo, ahí en esa cruz fue donde estuvo la victoria de Jesús por nosotros, venciendo a nuestro enemigo. Así que quiero aprovechar para invitarte a que después de un receso que haremos durante el mes de agosto, nos vuelvas a acompañar a partir del martes 31 de agosto en el estudio de este maravilloso libro de Colosenses, el cual nos habla precisamente de la suficiencia de Cristo para nuestra salvación, pero también para nuestra vida aquí y ahora. Así que te esperamos y nos dará mucho gusto que nos vuelvas a acompañar en estos martes donde estaremos estudiando este maravilloso libro que no te vas a arrepentir de poderlo estudiar junto con nosotras. Así que bendiciones.